Mi nombre es Lidia, tengo 2 hijos. Jamás pensé tener esta pesadilla y que esto llegara a mi vida. Lidia, una mujer común y corriente, tuvo su primera hija a los 21 años. Estando separada del padre de sus hijos, un año después dio a luz a su segundo hijo y otro año después vuelve a quedar embarazada por tercera vez. Al volverse a separar de su pareja, sin trabajo ni sustento, busca ayuda de asistencia social, en donde le solicitan pruebas de ADN. Mi anterior pareja, mi expareja, tuvimos 2 hijos y actualmente estoy embarazada. Solicité ayuda social al gobierno, para lo cual me realizaron pruebas. Nos hicieron exámenes, nos hicieron muestras de sangre a mis hijos, a mi expareja y a mí. Lo extraño fue cuando llegó una llamada telefónica. Esa llamada me dejó muy angustiada, ya que me dijeron que me iban a dar los exámenes. Me dijeron que esos exámenes no me los podían dar inmediatamente por llamada telefónica y que tenía que acercarme a las oficinas. Entonces en ese momento yo me paralicé y supe que algo malo estaba sucediendo. Fui inmediatamente a las oficinas. Cuando ya llegué, estaba un señor y una señora. Me pidieron que tome asiento. Al momento de sentarme yo sentí que me estaban observando, de que algo malo estaba sucediendo. Entonces el señor procedió a decirme los exámenes, los resultados, daban que el ADN era compatible con el padre, pero que existía un problema, que el ADN no era compatible con el de la madre. Yo me paralicé, no sabía qué hacer, no encontraba una explicación lógica, o sea, ellos eran mis hijos y no entiendo cómo van a salir esos exámenes. Entonces yo dije quizás hubo un error, hubo una equivocación. Los señores me aseguraron que yo no soy la madre de mis hijos. Me dijeron que quizás estoy tramando algún fraude, que qué está ocurriendo en mi vida, que qué es lo que yo pienso hacer. Ellos en sí decían que yo no soy la madre. El resultado de la prueba de ADN fue realmente extraño. Una prueba normal de ADN para demostrar el parentesco madre e hijo señala una coincidencia entre los ADN del 50%. La de Lidia mostraba cero parentesco de coincidencia entre el de su ADN y el de sus hijos. Según este resultado, la probabilidad que ella fuera la verdadera madre de sus hijos era 1 en 1000 millones. La fiscalía sospecha de fraude y para evitar errores se repiten las pruebas de ADN 3 veces, mostrando que los niños no eran suyos. Sé que ellos son mis hijos. Yo los crié, yo los tuve en mi vientre, yo los parí y ahora me vienen a decir que ellos no son mis hijos. No sé, me siento tan desconcertada. Nos analizaron 3 veces, hicieron 3 veces esas pruebas de sangre. Estaba tan nerviosa, tan tendioso ir a esas pruebas. Y los exámenes dieron lo mismo, que yo no soy la madre de mis hijos. Cada célula de nuestro cuerpo tiene el mismo y único patrón de ADN. El ADN es lo que nos define y nos hace ser quienes somos. La prueba de ADN es lo que revela esta marca genética. La prueba es considerado un procedimiento terminante para identificar a la gente y su origen. Cuando un resultado no cuadra, se genera un verdadero misterio. Lidia tenía que explicar por qué el ADN de sus niños no coincidía con el de ella, si no los niños serían separados. A 4.000 kilómetros en Houston, Karen, maestra de 52 años de edad, se encontraba en una misma situación. Mi nombre es Karen Regan. Mi historia empieza en un hospital. Estaba muy mal de salud y me iban a hacer un trasplante. Necesitaba un trasplante renal. Las pruebas nos hicimos toda mi familia y mis hijos. Resultaron que en las pruebas mis hijos no tenían mi ADN y solo coincidía con el de mi esposo. Hace 10 años, Karen necesitaba un riñón. Su esposo y sus 2 hijos adultos se realizaron análisis para encontrar un donante. Para el hospital le pareció un caso sorprendente y pues para mí también. Yo creí que habían cometido un error. Mi madre y mi padre nos reunieron a todos en la sala y mi madre dijo, tenemos algo importante que decirlo, estábamos impactados. Nos dicen que no son hijos nuestros. Nos sentíamos desconcertados, estábamos muy tristes y nos preocupaba la situación y sobre todo la situación renal de mi madre porque nos sentíamos impotentes. Queríamos evitarle todo tipo de exaltación y que esto afectara su salud.
y nos sentíamos muy preocupados porque no teníamos una solución o una respuesta. Los resultados fueron inquietantes. En una prueba de ADN mostraba que sus hijos no eran suyos. A pesar de que sus hijos fueron descartados, su esposo fue compatible. Esto resolvía el problema parcialmente. Pero un año después, Karen tuvo que volver al hospital y una médica se intrigó por su historia. El hospital me asignó una doctora que se interesó en mi caso. Me hacía muchas preguntas y yo estaba dispuesta a ayudarla con sus respuestas. Decidió hacerles otra prueba y el resultado se repitió. Nos volvimos a hacer mi familia y yo otra prueba de ADN. Esta vez fue la primera vez que mi último hijo se hacía esta prueba. El resultado fue muy sorprendente. En la prueba mi hijo sí salía con mi ADN. En el hospital, los médicos buscaban los colegas más experimentados para hallar una explicación. La primera respuesta era descartar a Karen como la madre. Se hacían comentarios de que tal vez se realizó ella una fertilización in vitro y no quería hablar sobre eso. Karen era querida y respetada en su comunidad. Era conocida por su servicio como maestra. Sus médicos no tenían motivos para sospechar que Karen mentía sobre sus hijos. Los doctores se dieron cuenta de que tenían un misterio médico en sus manos, pero ¿encontrarían una respuesta científica a estos resultados? Al poco tiempo entablé una relación personal con Karen y no sospechaba sobre la integridad de ella. Yo sabía que ella me decía la verdad sobre sus hijos, solo tenía que demostrarlo. Todo el tiempo la doctora que llevó mi caso nunca tuvo dudas de mí, porque soy una persona muy íntegra. La investigación seguía en los fiscales. El fiscal interrogó a su ex esposo. Me hicieron varias preguntas, me dijeron que mi ADN mostraba que yo era el padre, pero que no coincidía con los de la madre. Yo les dije que yo había estado en el momento del parto, ellos creían que estábamos mintiendo, que era un fraude y que tratábamos de estafarle a la asistencia social. La evidencia médica de los partos parecía haber quedado a un lado. Hace muchos años que trabajo en esto y creo que puedo reconocer cuando un niño nace enfrente de mí. Es algo que muy difícil de confundirse. En la misma sala de partos nosotros tomamos las huellas de los niños frente a su madre, frente al personal médico, frente a todo el equipo de trabajo y imprimimos esas huellas en las hojas de papel. Es decir, es imposible que a nosotros no poder reconocer quién sea el padre de los niños. En este caso podemos afirmar que precisamente ella es la madre. Sin embargo, a pesar de que esta prueba es antigua, es muy confiable. Pero en la actualidad, con la nueva tecnología del ADN, nos da un poco también a sugestionarnos. ¿En verdad esto está bien? Lidia, con el tercer hijo en el vientre, enfrenta más preguntas. Se realizaría una audiencia para establecer legalmente el origen de los niños. Con el miedo de perderlos, Lidia tenía que enfrentar a los juzgados. Se decidiría el futuro de sus hijos. El tiempo corría y ella no encontraba la manera de explicar por qué el ADN no coincidía. Lidia me contaba sobre las audiencias, sobre cómo la trataban y las preguntas que les hacían. En algún momento llegué a pensar que nos iban a quitar a nuestros hijos, porque todo estaba preparado para que ellos se vayan con tutores. Karen se ofreció como conejillo de Indias, pero los médicos no sabían hacia dónde dirigir la investigación, hasta que en una conversación surgió una pista, cuando un médico mencionó algo acerca del quimerismo, que es una enfermedad poco común en el que la persona no tiene un perfil de ADN, sino dos. Un colega me envió una carta en la cual demostraba que tal vez hablaba de un quimerismo. Era muy poco probable, se veía normal, incluso tenía hijos. Lo consideramos y comenzamos a realizar algunas pruebas. ¿Era posible que Karen tuviera quimerismo? Si tuviera otro patrón de ADN, esto explicaría todo, pero la enfermedad es extremadamente poco común. Hay menos de 40 casos posibles en todo el mundo. Los quiméricos tienen en su cuerpo dos identidades genéticas completamente diferentes, generadas a partir de distintos patrones de ADN. Esto puede tener consecuencias severas. En Texas, hace 4 años se presenta el caso de un bebé hermafrodita. Me llamaron a revisar un caso y al llegar el niño parecía absolutamente normal. Si lo veíamos en brazos de su madre, realmente no mostraba ninguna clase de patología.
pero al realizar el examen físico pudimos darnos cuenta de que en la parte del abdomen tenía dos tonalidades distintas. En la parte derecha era totalmente un niño afroamericano y en su parte izquierda tenía una tonalidad más clara de piel. Se realizaron algunos exámenes y efectivamente dentro del niño, en su parte izquierda, que correspondía a la parte más blanca, tenía medio útero, tenía una trompa de falopio y tenía un ovario correspondientemente. Y en la parte derecha, la parte más oscura, el niño tenía conductos excretores y un escroto informado. Al ser revisado internamente era como si el niño fuera dos personas unidas, un niño y una niña. El hermafroditismo y pigmentación indicaban que podía ser quimérico. Se hacen exámenes de diagnóstico certero. Entonces realizamos algunos exámenes de sangre y pudimos darnos cuenta que el niño era hermafrodita y quimérico. El niño de Texas tenía ADN de una mujer y de un varón. El doble de información genética. ¿Cómo pudo ser esto posible? Nadie lo sabe y el secreto está en el útero. ¿Cómo puede ser que un individuo tenga el doble de información genética? Una teoría es que al inicio de la fecundación se unieron dos óvulos fertilizados, pero cada uno con su propio ADN. El proceso de fusión luego incorpora los dos grupos de ADN en un solo embrión, que puede provocar síntomas externos como el hermafrodismo o la presencia de dos colores de piel. La fusión puede provocar pigmentación anormal de la piel, lo cual es común en el quimerismo. Las marcas son muy raras. En el caso de Karen no había síntomas externos. ¿Cómo era posible que fuera quimérica? Los médicos tenían pocas pistas y mucho que explicar. Sospecharon que tenía una enfermedad poco frecuente llamada quimerismo. Para verificarla debían encontrar otro grupo de ADN oculto en alguno de su cuerpo. Buscaron financiación para un proyecto de investigación, sumaron ayuda de inmunólogos de la Cruz Roja Americana y la Escuela de Medicina de Harvard. Mi pensamiento principal era: no hay información de la madre, solo hay que buscar y encontrar la información de la madre en alguno de los tejidos de su cuerpo. Examinaron sangre y solo había un perfil de ADN. Los científicos debían analizar otras partes del cuerpo. El quimerismo es producto de la fusión de dos óvulos fertilizados genéticamente diferentes, y a lo largo de este proceso existe la posibilidad de que los otros tejidos, como la piel o el cabello, señalen otros antígenos que no estén presentes en las células de la sangre. El siguiente paso será buscar otro tejido accesible. En la mayor parte de sus órganos, la mayoría de sus células tenían un solo tipo de ADN y solo unas pocas tenían ADN secundario. Solo en algunos tejidos, como de la tiroides, ese ADN secundario pasaba a un primer plano. Entonces, yo estaba muy dispuesta a ayudar en toda esta investigación, ya que el ADN se vuelve muy importante, sobre todo en temas de legalidad. Entonces, me tomaron muchas muestras de cabello, me rasparon la parte interior de la mejilla. Para verificar, debían encontrar el otro grupo de ADN en algún lugar de su cuerpo. Buscamos en otros tejidos que no fuera sangre, como la que ya la habían operado, se pudo recuperar unas muestras del cual obtuvimos del sector patológico. De esta fue de tiroides, de un nódulo extirpado y también de un conjunto extraído de la vejiga. Los análisis fueron minuciosos, pero faltaba mucho para encontrar su diagnóstico. Para Lidia la historia era distinta. Hasta ahora nadie que trabajaba en su caso escuchó hablar del quimerismo, y Lidia estaba por ir a los juzgados, en donde determinarían el origen de sus hijos. Estaba tan angustiada que nos llamaron a interrogaciones. Nos llamaron 3 veces. En la tercera me colocaron un aparato, un detector de mentiras. Al poco tiempo me llamaron del juzgado. Tenía mucho miedo de que me quitaran a mis hijos. No sabía qué pasaba, no encontrábamos una explicación lógica, me estaba poniendo histérica, mi vida se transformó en una locura. Tenía ese miedo de que sea la última vez que yo vea a mis hijos, de que sea la última vez de que yo esté con ellos, que me los van a quitar. Entonces, yo hice todo lo posible, empecé a llamar abogados, fui a las oficinas, pero todos me cerraron las puertas, me dijeron que esto no, que una prueba de ADN es una prueba fuerte, que yo iba a perder el caso,
que nadie podría haber ganado un caso en contra de una prueba de ADN, que el caso estaba perdido y que ellos no me iban a ayudar. Yo luché como nadie tiene idea. Las pruebas existían esas pruebas de que cuando mi hijo nació, el padre estaba ahí presente. La obstetra, los doctores tomaron las huellas, pero eso no sirvió para los jueces. Yo luchaba por mis hijos, pero nadie me escuchaba. Entonces fui a donde el fiscal y dijo que iba a poner a mis niños a cuidado de distintas personas, en distintas cautelas. Mi vida se desconcertó, sentí un gran vacío en mi vida, que me iban a quitar a mis hijos. Estaba por un lado, estaba yo, y por el otro lado estaba esa prueba de ADN. Los fiscales sugirieron tener un tutor para cada niño mientras las investigaciones continuaban. El juez aceptó y el peor temor de Lydia y Jamie se confirmó. Parecía que toda la sugerencia quedaba sin valor. Lydia estaba embarazada de su tercer hijo. El juez advirtió que este embarazo podría aportar una pista fundamental para resolver el misterio. El juez ordenó un testigo en el parto y extraer sangre al niño y a la madre. Lydia entró al hospital. Su parto atraía la atención. ¿El resultado del ADN sería compatible? Los resultados fueron inquietantes. El ADN del recién nacido no coincidía con el de Lydia. Según la prueba, ella no era la madre. La otra pregunta que se les había surgido a los fiscales era saber si es que Lydia se había ofrecido como madre suplente, es decir, que el óvulo y espermatozoide habían sido implantados en él y por lo tanto no tendrían ningún tipo de relación biológica. Entonces comencé a cuestionarme si se trataba de algún acto delictivo o si ella había robado a los niños. Fue así que le pedí cualquier tipo de explicación a Lydia y la cuestioné y le pregunté sobre cualquier tipo de cosa que había ocurrido y ella de manera muy categórica respondió que ella era la madre de los niños e insistió y se mantuvo en eso. Por eso decidí seguir con el caso y preguntarnos por qué había ocurrido esto, por qué las pruebas daban estos resultados. Finalmente consiguió un abogado. Parecía que solo la ciencia daría respuestas. Por pura casualidad los produjo. Cuando los fiscales encontraron una nueva pista crucial. El asistente del fiscal me pasó un artículo de la revista New England que tenía que ver con el quimerismo. Y me preguntó si es que tenía que ver o algo con el caso. Obviamente, como no soy médico, yo lo leí. Lógicamente era muy extenso y tenía mucha nomenclatura médica que por obvias razones se me hacía dificultoso entender, mas al final llegué a la conclusión que esto podría tener que ver con nuestro caso. Por primera vez surge la pregunta, ¿es posible que Lydia sea quimérica? El juez aceptó posponer la sesión para obtener más datos. Por casualidad, las historias de Karen y Lydia se cruzaron. El artículo de Medical Journal había sido escrito por los médicos de Karen, que había hecho un descubrimiento importante. Y mi mamá y mis dos hermanos fueron partícipes también. Nos donaron muestras de sangre que fueron muy contundentes en nuestro caso. La comparación del ADN de distintos miembros de su familia condujo a un extraño resultado. Parecía que los hijos de Karen eran resultado de su esposo y su hermano. Mi pensamiento principal era: no hay información de la madre, solo hay que buscar y encontrar la información de la madre en alguno de los tejidos de su cuerpo. Al revelar el ADN, en otras palabras, parecía que el hermano y el esposo habían tenido hijos. Esta, además de ser una pista graciosa, fue una pista fundamental y clave. Nos quedamos mirando perplejos y pensamos qué había podido suceder en ese momento. El hospital, cuando me dio los resultados de estas pruebas de ADN, se explicaba que mi hermano tenía el ADN que no se expresaba en mí, pero sí en mis hijos. Entonces se explicaba que era el ADN del padre de ellos y a la final pues se hizo
una historia completa en la que se explicaba que era el ADN de toda la familia. Karen debía tener ese ADN oculto en alguna parte de su cuerpo, pero ¿en dónde? Los médicos hicieron un hallazgo en su tiroides, en la que encontraron un ADN diferente. Se analizaron tiroides, se analizaron cabello y en ambos el ADN era completamente distinto. Era como de dos individuos. Algunos cabellos tenían información mientras que otros tenían otro y lo mismo pasaba con otros tejidos del cuerpo. Por fin, existían pruebas de que Karen era quimérica, y con más pruebas detalladas se demostraba que estos dos tipos de ADN estaban presentes en todos los tejidos de su cuerpo, pero que solo en algunos tejidos el ADN secundario pasaba a un primer plano. En un individuo normal se hereda el 50% de la información genética de la madre y el 50% de la información genética del padre. Pero en el caso de Karen era como que veíamos a dos individuos en uno, pues ella poseía 100% de información genética de la madre y 100% de información genética del padre. Es casi como si fueran mellizas o como si fueran siamesas, pero en lugar de ser mellizas o siamesas eran un solo individuo. Esto se debe a causas desconocidas y si uno es creyente solamente Dios pudiera explicarnos lo que está pasando aquí. Resuelto el caso de Karen Keegan, los médicos fueron advertidos de otros casos de quimerismo. Tras recibir llamados del abogado de Lidia, empezaron a estudiar su ADN. En el caso de Lidia, se estudió los glóbulos rojos en busca de dos poblaciones diferentes. En su caso no se hallaron, pero ya habíamos pasado esta etapa con Karen. Sabíamos que era apenas el primer paso y buscamos en más tejidos. Estos exámenes eran largos y complejos. En el caso de Karen, el diagnóstico tardó años en llegar. ¿Llegaría a tiempo la respuesta en el caso de Lidia? Lidia volvió al juzgado para saber si era la madre de sus hijos. Los resultados aún no estaban listos, pero había relación entre sus hijos y la madre de Lidia, como en el caso de Karen Keegan. El ADN coincidía con el de otros parientes. Este hallazgo, más el registro de una prueba que hizo efecto, el juez que se cuestionaba si Lidia era la madre de los niños, ahora admitía haberse equivocado. Más de un año Lidia vivió con el temor de que le quitaran a sus hijos. Cuando el juez dictaminó, de acuerdo a la evidencia presentada de mi último parto y la evidencia anterior de mis dos hijos y el veredicto de mi ex esposo, entonces el juez dictaminó que esto fue una equivocación. Sentí un alivio en el alma. Al fin sentí que se hizo justicia, la justicia que tanto deseaba. Quería gritar y decir que tengo a mis hijos, que ellos se van a quedar conmigo. Es lo que quería cada noche. Por mucho tiempo rezaba para que esto se acabara, para que todo se arreglara. Cada día oraba porque esto se arreglara, pero al fin se hizo justicia. Sin embargo, creo que gracias a la última prueba de haber coincidido, nos hubieran quitado a nuestros hijos. Tras 2 años de agitación, Lidia y Jamie trataban de volver a encarrilar su relación, estando juntos y quieren empezar de nuevo. Lidia continuó con sus exámenes y a pesar de las muestras tomadas a ella y a su familia, no se hallaban resultados dobles, hasta que un Papa Nicolau reveló ADNs distintos. Si no se hubieran sometido a pruebas de ADN, Karen y Lidia habrían pasado su vida sin saber que eran quiméricas. ¿Cuántos otros quiméricos como Karen y Lidia andan por ahí? Nadie lo sabe. Quizás nacieron muchos más quiméricos de los que podríamos imaginar. No se sabe con qué frecuencia ocurre esto. Las personas, si no muestran una diferencia y aparentan ser un hombre o una mujer, pueden llevar una vida muy normal y no llamar la atención de nadie. Quizás hay más quiméricos de los que podríamos esperar.